Bueno, y terminamos entonces con la acción comunal. Proponemos, sí, un espacio de acción. Los hemos estado buscando, hay dificultades que ustedes nos tienen que ayudar. Por ejemplo, el contrato entre el Estado y una acción comunal. Se volvió difícil, un poco de requisitos, el Ministerio del Interior me tiene que ayudar, porque en el fondo es fácil, porque si usted dice, vamos a abrir cuentas en el Banco Agrario con las personerías jurídicas existentes y legales y reconocidas, ¿y con qué es otra cosa que hay que hacer? El registro único, que es en la DIAN, el RUT, es lo que llaman, ¿cierto? Son los 3 requisitos. Pero el RUT es un funcionario de este gobierno, el director, el presidente del Banco Agrario es un funcionario de este gobierno y el que maneja las personerías jurídicas es un funcionario de este gobierno. ¿Por qué no se reúnen los 3 funcionarios, juntan las bases de datos y en lugar de estar pidiendo requisitos las expiden? Nos ahorramos el problema. Es un cruce de base de datos para habilitar, de acuerdo a las normas, a la acción comunal para contratar directamente con el Estado. ¿Qué cosas queremos contratar y por qué? Pues como aquí lo han dicho, porque la contratación de vías pequeñas, de ciertas obras, se volvió una corrupción. Entonces el gobierno le entrega a un alcalde para hacer una vía o a un gobernador y nunca se supo ni de la vía ni de la plata que entregó. A veces intermedian los recursos, entonces llega un señor congresista y dice, sí, pero es que como yo conseguí la plata, entonces el contratito es de un amigo mío y por ahí se va para las elecciones la plata. Nosotros queremos, es un riesgo, contratar directamente con la Acción Comunal de Colombia. Empezamos por el problema del hambre, que hay que desarrollarlo más, porque el hambre sigue. Y ahora queremos desarrollar las vías que llaman terciarias, que antes llamaban vías comunales o vecinales, caminos vecinales, le decía, que son rurales. Entonces, el protagonista central es la acción comunal veredal o rural. Queremos contratar con ellas desde el gobierno varios billones de pesos para mejorar sustancialmente las vías de los campesinos de Colombia. Eso significa, y es la tarea que les voy a poner, que a nivel departamental, y podríamos citar a la Confederación porque toca en todos los departamentos, entonces hacer unas asambleas de acción comunal rural para priorizar las vías, tarea difícil porque cada cual quiere su vía, pero hay que manejar la visión departamental, cuál vía es más estratégica para la producción campesina, cuál la segunda, cuál la tercera, cuál la cuarta, y en ese orden, Invías contratará en la prioridad antes que nada, y ahí hasta que se agoten los recursos, con las acciones comunales, la construcción de las vías de los campesinos de Colombia. Y eso se hará en todo el país. Tendremos una partida de 2 billones, algo así, todavía no es exacto porque estamos haciendo la adición presupuestal de este año, pero que sea una cantidad suficiente, no digo para solucionar todo porque no somos un país rico, sino para que haya un cambio que se note, que sea sustancial, que tenga un impacto en la rentabilidad de la producción de alimentos de Colombia. Porque el país tiene hambre, por circunstancias mundiales, porque se creció el precio de los fertilizantes, porque nos cayó más agua que nunca en la existencia, y nosotros tenemos que desarrollar
la producción alimenticia de Colombia, y la producción alimenticia está sobre todo en manos del campesinado, y yo diría, como alguien aquí dijo, de la mujer campesina de Colombia. Entonces, una parte de esa mejor rentabilidad es la vía, no lo único, sabemos. Tenemos que hablar de técnica, tenemos que hablar de conectividad, tenemos que hablar de educación, etcétera. Tenemos que hablar de compra estatal de cosechas que queremos implementar a partir de la olla comunitaria, precisamente. Tenemos que hablar de varios temas que protejan, como ordena también la Constitución, la producción de alimentos en Colombia. Tenemos que hablar del comercio internacional, por ejemplo. Y tenemos que hablar de la agroindustrialización, sobre todo en terrenos de departamentos y regiones de minifundio, como este. Porque la única manera de superar la escasez de tierra es generando valor agregado en la producción industrializada de lo que se genera en la tierra, y para ello hay que tener asociatividad, porque con media hectárea, con una hectárea no se hace industria, se hace con la producción de miles de hectáreas que pertenecen a miles de familias campesinas, y para ello entonces hay que tener un criterio de asociatividad, porque nosotros no queremos que la industria quede en manos de unos relativamente poderosos y la producción bruta en manos de otros relativamente débiles, sino que el productor de papa sea copropietario de la industrialización de la papa, que la productora de leche sea copropietaria de la industrialización de la leche, y así sucesivamente. Entonces, la acción comunal veredal juega aquí un papel que queremos que se desarrolle. Primero, vías, pero como aquí también se dijo, puede penetrar en otros terrenos, como por ejemplo la industrialización de la producción alimenticia, ayudarnos a la construcción de esas cooperativas, o como queramos llamarlas, en donde el productor individual, sin dejar de ser productor individual, pueda ser copropietario de la industrialización de su producto. Comenzamos por las vías, y eso significa que en todos los departamentos hay que generar las asambleas departamentales para seleccionar antes de marzo los proyectos de vías que vamos a contratar en orden de importancia. El dinero dirá hasta dónde llegamos. El otro año seguiremos, porque esto va para 4 años y ojalá para 8. Sí, el progresismo demuestra. No me mira así, que no estoy diciendo que conmigo, estoy diciendo que habrán elecciones donde otra vez se dirimen las cartas y se escoge si nos devolvemos o si seguimos en el camino de las reformas y del cambio en la sociedad, con los candidatos o candidatas que vayan a escoger. Pues se trata de que el cambio sea profundo. Se trata de que pasemos de una fase a otra fase de la historia de Colombia. Eso es un cambio. Se trata de que la era de la violencia se convierta en una era de paz. Se trata de que la era de la falta de producción y de riqueza se convierta en una era de gran producción nacional y por tanto de riqueza. Se trata de que una era de ignorancia se convierta en una era para una sociedad del conocimiento, y el intelecto general de toda la sociedad pueda crecer. Se trata de que dejen de tratarnos en esa era de rebaños y pasemos a una era de una sociedad muy viva, muy democrática, muy poderosa, la que es necesaria para que Colombia sea una potencia mundial de la vida. Gracias, muy amables.